Candidata, en el Poder Judicial hay jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué usted quiere ser magistrada? Bueno, mi intención de ser magistrada es por varias razones. Cuando decidí estudiar la carrera de Derecho fue precisamente porque me gustaba la función jurisdiccional. Tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial hace 17 años y a lo largo de esos 17 años pues he adquirido, yo pienso, la experiencia necesaria para poder ejercer un cargo como el de juzgador. He adquirido los conocimientos, he adquirido esa sensibilidad de juzgar a personas y no solamente expedientes, y por esa razón es que a mí me gustaría ser magistrada. De hecho, como antecedente te menciono que yo ya fui parte de un concurso de oposición para ser designada como juzgadora federal. Candidata, sé que efectivamente el Consejo de la Judicatura la ratificó como jueza, pero sin embargo usted no ha ejercido como jueza, y que esta ratificación se dio 4 días antes de que entrara en vigor la nueva reforma judicial. ¿En qué situación queda usted? Usted pues no ha ejercido como juez. ¿Eso es bueno o malo? Eso puede ser ambas. Bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que se buscó erradicar con la reforma judicial fue precisamente las prácticas de antes, en las que no había o se pensaba que no había una justicia social y no había acercamiento a las partes. Entonces yo estimo que como nueva juzgadora puedo tener ese acercamiento con las personas, con las partes, con la sociedad en general. No pienso que sea malo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no ejercí el cargo como juzgadora, he tenido la oportunidad a lo largo de estos 17 años de carrera judicial de estar en funciones de juzgadora, gracias a que el titular con el que trabajaba en un juzgado de procesos penales federales en el Reclusorio Norte, al ser comisionado a un centro de justicia, porque él es juez oral, yo tuve la oportunidad de quedarme en funciones y de resolver asuntos pues de relevancia socialmente y para el país incluso, y considero que me he llenado de esa experiencia para poder juzgar a personas. Candidata, usted la mayor parte de su trayectoria ha sido en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que garantizaría que usted fuera una magistrada imparcial? Mira, de entrada, la imparcialidad es un principio que debe regir a cualquier juzgador. Aquí lo importante o trascendente es entender que esta reforma tuvo lugar derivado de precisamente la aplicación del principio de imparcialidad de manera equívoca. ¿Por qué? Porque la imparcialidad es una condición esencial que debe tener una persona juzgadora para resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción bajo condiciones en las que sean ajenas a los intereses propios y de las partes en particular. Creo que de manera equívoca, al hacer uso de este principio de imparcialidad, los juzgadores se alejaron precisamente de las personas. Resolvían los asuntos sustentados únicamente en el expediente escrito con el que contábamos, y dejaron de escuchar a las partes, dejaron de conocer ese contexto por el cual se desarrollaba un litigio. Debemos partir de que en cualquier litigio jurisdiccional siempre va a haber una parte afectada y una parte beneficiada. Lamentablemente, la parte afectada siempre pensaba que era por algún acto de corrupción, lo cual estimo que en un 95% no era así, o por lo menos a mí no me tocó vivirlo o ejercerlo, mucho menos. Pero pienso que ahora, con esta posibilidad de impartir justicia a través de la reforma judicial, basada en los 3 ejes fundamentales que son el combate a la corrupción, la democratización del Poder Judicial y el fortalecimiento de la justicia social, puedo tener ese acercamiento a las personas, a los justiciables, a los grupos más vulnerables, para entender el contexto en el que se desarrollan sus litigios y resolver no solamente basada en el principio de legalidad,
sino también con un sentido de justicia social. Candidata, en esta situación, como bien dice usted, de que estamos ya en un nuevo contexto con la nueva reforma judicial, ¿usted estuvo de acuerdo con la reforma judicial o protestó contra la nueva reforma judicial? Mira, yo creo que como persona, parte de la carrera judicial, estuve en un inicio un tanto desconcertada porque yo ya había obtenido un cargo por un concurso de oposición. Sin embargo, al día de hoy entiendo que debo de tener esa capacidad de adaptarme al cambio y sobre todo entender el contexto en el que se dio la reforma. Repito, el contexto es para un fortalecimiento de justicia social y darle a los justiciables la oportunidad de acercarse a las personas juzgadoras para entender su contexto y para resolver los asuntos con un sentido de justicia social. ¿Qué opinión tiene del desempeño de la ministra presidenta Norma Piña? Pienso que es una persona que llegó a ocupar ese cargo por sus méritos, porque pues tenía una carrera intachable como juzgadora y eso fue la que la llevó. Su desempeño actualmente, pues la verdad es que no quisiera emitir pronunciamiento porque no estoy ni a favor ni en contra de ella, simplemente trato de adaptarme a estos nuevos cambios. Para el Poder Judicial ha sido lo mejor que ahora sea, o así lo considera usted, que sea el pueblo quien elija a los juzgadores. Pienso que sí, porque se genera confianza pública y debemos estar sometidos a una rendición de cuenta. Actualmente serán los ciudadanos comunes quienes nos elijan y a ellos son a quienes debemos de rendir cuentas. Si ellos confían y creen que podemos hacer un buen papel, este papel se debe de desarrollar en un contexto de tal manera que no que beneficiemos, sino que pongamos en equilibrio a los grupos más vulnerables que buscan justicia y bajo ese contexto me parece que es una buena oportunidad para quienes incluso no han llegado. Tengo un cúmulo de compañeros que son excelentes profesionistas, tienen ya demasiada experiencia y tal vez a veces los concursos de oposición no les hicieron justicia, ¿no? Entonces creo que esta es una oportunidad de que todas estas personas que no pudieron llegar al cargo, incluso en los últimos años, digo, como una acción afirmativa en beneficio de las mujeres como grupos vulnerables históricamente, precisamente con la presidencia del ministro Saldívar se creó la posibilidad de poder acceder a cargos de juzgadoras únicamente para mujeres. Entonces, pues de alguna manera eso, pues durante varios años ya no ha dado la posibilidad a los compañeros del sexo masculino de acceder al cargo, tratando de buscar una equidad. Candidata, ¿a quién admira usted como juzgador? ¿Quién es un ejemplo para usted, ya sea mujer u hombre juzgador, ya sea mexicano o extranjero? ¿Quién es su ejemplo para usted? Sin duda, una de las mujeres juzgadoras que más admiro es Ruth Bader, que perteneció a la Corte Suprema de los Estados Unidos, no solo por el trabajo que ejerció como juzgadora, sino porque toda su lucha fue precisamente por lograr una equidad de género, también como una forma de aplicación de la justicia.